Playful Craft. ¡Yay! Hola manitas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer miniaturas de cocina Tex-Mex para nuestras muñecas. En esta serie de vídeos inspirados por y dedicados a... Toya, de My Froggy Stuff. Te quiero, Toya. Oh, he said I love you. And yes, we love you. You're such a wonderful woman. Nos encanta este vídeo de Totally Tiny donde Toya abrió esta caja para mostrarnos varios packs de miniaturas gastronómicas como Pizza Party, Rise and Shine y Taco Time. Taco Time. En el vídeo de hoy haremos réplicas del Taco Time, porque estos juguetes están descatalogadísimos y son imposibles de encontrar, así que vamos a hacerlos en casa. Estos juegos están recomendados para mayores de 4 años y no son aptos para menores de 3. Para hacer estas miniaturas usaremos arcilla polimérica, como por ejemplo Fimosoft. Sí, lo llaman soft, eso tiene mucha guasa porque suele estar duro como una piedra. Aparte de las típicas herramientas, necesitaremos un estilete. El mío es el de Apply, lo compré en Amazon por 6,64. Voy a usar fimo marrón para hacer el hueso del aguacate. Si veis que el fimo está muy duro y quebradizo, podéis remojarlo en un poco de agua calentita. No muy caliente, que se cuece el fimo. Ahora que este fimo ya está blandito, voy formando el hueso del aguacate. Lo hornearemos unos 10 minutos a 100 grados. A ver, en este horno no va a ser, este es de papel, os lo he hecho yo para demostraroslo en el vídeo. Lo haremos con el horno de casa de verdad, pero recuerda, no les dejéis usar herramientas peligrosas. Tienen que pedir siempre permiso y ayuda. Ok, aceptar. Gracias. Aquí tenemos el hueso del aguacate ya cocido y bien durito. Podemos pasar a trabajar con el fimo verde, pero antes de cambiar de color, lavaos bien las manos en el lavabo con agua y jabón, con especial atención a las uñas. Este cepillo de uñas tan mono lo compré el otro día en Flying Tiger Copenhagen y pagué por 2 unidades 1 euro, una monada. Una monada. Tú sí que eres una monada. También nos conviene limpiar la mesa antes de cambiar de color, por ejemplo con una toallita infantil de cara y manos. Mezclando fimo amarillo y azul, he preparado un color verde para la carne del aguacate. Inserto el hueso en el fimo verde intentando que quede en el centro. Lo aprieto bien para que quede adherido y voy a cortarlo por la mitad. Aviso importante, esto corta un montón. No se lo dejes usar sin tu supervisión. Retiro la mitad del fimo y modelo esta otra mitad, procurando alisar bien esta superficie a la vez que formo el aguacate. Cuando ya os convenza la forma, llega el momento de hornear, pero quizá antes queráis comprobar la escala. Como este es un vídeo para Toya, nuestra modelo de hoy será... Sophie Darby. What's up? A ver, Sophie, pon la manita, hija, que lo que vamos a hacer es comprobar la escala. Sí. Yo diría que el tamaño es muy adecuado. Bueno, pues, agur. Ahora sí, horneamos el aguacate unos 15 minutos a 100 grados. El aguacate ya está horneado. Vamos a pintar la piel con pinturas acrílicas o témperas. Yo últimamente estoy usando estas, son de Ikea. Esto se pronuncia algo así como mola. Y sí que molan, sí, porque es muy fácil trabajar con ellas, se rectifican muy bien en caso de error. Para poder sostener el aguacate sin tocarlo, voy a poner aquí un poco del fimo que nos ha sobrado antes. Lo adhiero bien y así puedo sostenerlo. Pinto una primera capa con verde oscuro. Una vez seca, aplico una segunda capa con toques pequeñitos para darle algo de textura. Y cuando ya os satisfaga el resultado, dejamos secar. Voy a sellar la pintura con laca de uñas transparente. Aplicaré la misma técnica, golpecitos para conseguir textura y relieve. Y una vez más lo dejo secar. Vamos a terminar nuestro aguacate con el toque final. Retiro el fimo que he usado para sostenerlo y voy a darle un poco de brillo al hueso con laca de uñas transparente. Pintaré solo el hueso. Creo que va a quedar muy chulo. Se me ha colado un poquito de pintura aquí. Voy a intentar corregirlo. Aquí tengo un bastoncillo de algodón humedecido con agua y seco. Limpio con la parte humedecida y se va perfectamente. Y ahora seco con la parte seca. Y voy a dejar que seque esa laca de uñas que hemos aplicado en el hueso. Y ya tenemos hecho nuestro teeny tiny avocado. Vamos a pasar a hacer los tacos. Necesitaremos color crema para las tortillas, verde y rojo para los vegetales y para la carne marrón. Empezaré modelando las tortillas. Comprobación de escala, correcto. Vamos a hacer el relleno. Empezaré por la carne. Hago un churrito largo y ahora hago manojos de churritos. Voy a insertarlos en los laterales de las tortillas.
Recorto el exceso de carne con unas tijeras y modelo ligeramente con un buril. Ahora añadiremos el verde. Necesito un churrito muy fino. Voy a dividirlo en dos, más o menos, por la mitad. Los enrollo y los introduzco en cada uno de los tacos. Y modelo con el buril. Solo nos queda añadir lo rojo. Hago bolitas muy pequeñas y las presiono con un palillo para adherirlas sobre el fimo verde. Voy a añadir un poco de textura a las tortillas. Y los tacos ya están listos para hornear. También podemos añadir un bonus extra. ¡Está bonus! Y ponerles un asa para que las muñecas puedan sostener los tacos sin ningún problema. Vamos a intentarlo. Necesitaremos un embalaje transparente de cualquier producto. Vamos a recortar unos rectángulos de 3 centímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Como tenemos 2 tacos, vamos a recortar 2 tiras. Doblaremos a 6 milímetros del borde y recortamos las 2 tiras con una tijera. Tengo las 2 tiras juntas, me queda hacer un corte en la mitad. Para poder doblar este tipo de plástico transparente sin que se rompa, conviene calentarlo un poco entre las manos y doblo por las marcas. Un lado y el otro. ¿Sabéis qué uso yo para limpiar las marcas de rotulador? Gel hidroalcohólico para manos, 70% de alcohol. Como es textura en gel, a mí me encanta para limpiar todo tipo de cosas. Este plástico no puedo meterlo en el horno con el fimo porque se destruiría totalmente. Lo que voy a hacer es perforar los puntos de anclaje y pegarlo a posteriori. Estoy redondeando el asa para darle una forma curva. Si veis, se va pareciendo al asa de una taza, en forma de C. Vamos a probar el ancho del asa. Hola, la distancia entre pestañas sería de 1,3 centímetros aproximadamente. Voy a marcar ese 1,3 con un palillo y ahora inserto el asa a un lado y al otro. Y repito en el otro taco. Y ahora sí, nuestros tacos están listos para hornear, unos 20 minutos a 100 grados. Y continuamos. Los tacos ya están horneados. Vamos a pegar las asas con cianocrilato. Estos pegamentos los carga el diablo. Voy a echar una gota en un trocito de papel de aluminio. Unto el extremo del asa en el pegamento, con cuidado, y lo introduzco por su agujero, a un lado y al otro. Repito con el otro taco. Y ya lo tenemos. Y ahora podemos sostenerlos. Está padrísimo. Sí, pues sí. Ya tenemos listo nuestro delicioso par de tacos. Vamos a pasar a hacer la bandeja de nachos. Os he dejado unos imprimibles en playfulcrafts.com. Buscad el que tiene el diseño de la bandeja de nachos e imprimidlo en cartulina. Es una cartulina blanca normal, tamaño DIN A4, que podéis comprar suelta en papelerías o en el Todo a 100. Ya que vas, puedes aprovechar para comprar forro de libros autoadhesivo para dar más durabilidad a los imprimibles. Extraemos el diseño de la cartulina con un corte con buenos márgenes. Y cortaremos un trozo del forro para libros de tamaño ligeramente superior al diseño. Vamos a plastificarlo. A mí eso de pegar esto parcialmente y luego andar pelándolo a la vez que lo pego no me ha funcionado nunca. Prefiero retirar el papel del revés totalmente y dejarlo caer por su peso. Ya lo tengo colocado, pero no voy a fijarlo todavía, porque estas piececitas triangulares son las solapas de doblar y pegar, y no me interesa que estén plastificadas. Voy a retirar el plástico de estos triangulitos antes de adherirlo completamente. Extraigo el plástico con mucho cuidado. Aquí tengo un triangulito del sobrante. El segundo. El tercero. Y el último. Ahora sí, fijo bien el plástico a la cartulina y recorto el diseño por la línea exterior. Para poder ensamblar la bandeja necesitamos un corte recto en cada una de las pestañas, de esta manera, y doblamos la línea de las pestañas que no hemos recortado, así, 1, 2, 3 y 4. También doblamos las líneas rectas y los hexágonos por la mitad. Que no se os olvide recortar el fondo de la bandeja. Y ya tenemos nuestras piezas preparadas para ensamblar. Usaremos pegamento de barra. Pegamos primero el fondo de la bandeja. A continuación pegamos las pestañas triangulares. Pegadlas en el interior de la bandeja, sobre la parte blanca.
Para tapar las pestañas, doblamos hacia adentro y pegamos las solapas de los lados largos. Y por último, pegamos las solapas de los lados cortos. Esta bandeja ya me satisface bastante. En la que he impreso para mi niño he escrito su nombre en los lados cortos, Sancho, y en los lados largos he escrito Nachos, como en el diseño original de Totally Tiny. No os preocupéis, porque en los imprimibles que os he preparado no está el nombre, es solo el estampado de cuadritos. De hecho, se puede hacer con cualquier material. Os dibujo el esquema por si no vais a usar imprimibles. Estoy dibujando un rectángulo de 6,5 por 6 centímetros. Voy a marcar desde cada vértice 1 y 1 centímetros. 1 y 1. Y ahora uno los puntos para crear una cuadrícula. Ahora nos vamos a fijar en los 4 cuadrados resultantes. Marcaremos la mitad de cada cuadrado por la parte exterior, a medio centímetro. Partiendo del vértice interior dibujaremos diagonales, hasta el medio centímetro que hemos marcado. Vamos a fijarnos en los cuadrados adyacentes en vertical. Lo que vamos a hacer es repetir esta línea en espejo en el cuadrado adyacente. Y lo mismo abajo. Vamos a repetir la misma operación en los cuadrados adyacentes horizontales, pero esta vez dejaremos que esta línea avance hasta tocar esta otra línea. Sobrepaso hasta tocar la siguiente línea. Si vais a hacer un fondo para la bandeja, bastará medir el rectángulo central. Mide 2,5 centímetros por 2 centímetros. Lo dibujamos aparte para recortarlo. Las líneas continuas son las que recortaremos con un corte recto y las líneas punteadas son para doblar. Y este esquema ya está listo. He preparado más fimo color crema para hacer los nachos, usando sobre todo colores translúcidos. Voy a estirar bien la masa para obtener una lámina muy fina. Como cortaré los nachos con el estilete de la muerte, voy a proteger la mesa con una base de corte. La humedezco ligeramente para que no se me adhiera demasiado. Y termino de estirar esta masa con cualquier objeto cilíndrico, como por ejemplo un rotulador gordo. Esta lámina de fimo ya es bastante delgadita. Voy a cortar tiras de unos 3-4 milímetros. Y ahora recorto triangulitos. Si queréis, podéis ir colocando los triángulos sobre un cilindro estrecho, como una pintura de cera, para que adquieran su típica forma curva. Voy a meter estos nachos un ratito al congelador, para que se queden un poco tiesos y me sea más fácil trabajar con ellos. ¡Hala! ¡Si se han multiplicado! ¡Es un milagro! Ahora que están tiesitos los nachos, son más fáciles de separar y trabajar. Voy a usar la bandeja para ir calculando el tamaño de la ración y los serviré por capas de forma horizontal. Yo creo que esta cantidad puede ser suficiente. Los horneamos durante 15 minutos a 100 grados, pero no metáis la bandeja de cartón al horno, que se estropea seguro. Ya tenemos nuestros nachos horneados. Voy a añadirles unos puntitos negros con un rotulador permanente de punta fina. Y ahora los barnizaré con Mod Podge. Y lo dejamos secar. El siguiente paso es tan guay que le he invitado a Sancho a participar conmigo. Vamos a usar colorantes alimentarios. Sí. Estos son del Mercadona. Y elegiremos estos dos. ¿Ese de qué color es? De rojo. ¿Y este otro? De amarillo. Mezclaremos estos dos colores de colorante alimentario en un tapón chiquitico. Y estas. Abriremos el amarillo. El amarillo. A ver, pon el vasito, cariño. Mira, vamos a poner el vaso aquí. Y una gotita, Sancho. Así, muy bien. Y ahora abriremos el rojo. El rojo, muy bien. A ver. Y dos gotitas. Hay que mezclar. Y hay que mezclarlo con un palillo. Yo creo que vamos a necesitar un poquito más de amarillo. ¿Echamos un poquito más? ¿Sí? Sí. Vamos allá, Sancho. Una gotita. Así. Grande. Grande. Muy bien. Y lo mezclamos con el palillo. ¿Quieres mezclar tú? Toma, cariño. Mezcla, mezcla. Salsa. Salsa. A ver cómo ha quedado. Oh, qué color. Y ahora... voy a mezclar un poco más. ¿Sabes con qué vamos a mezclarlo, mi vida? Con silicona. Con silicona líquida. Está duro. Está duro esto, ¿eh? Ya está. Ayúdame, Sancho, a echar la silicona. ¿Quieres? Vamos a ponerlo ahí. Y ahora aprieta bien.
y que vaya cayendo. Muy bien. ¿Te gusta? Mucho. Y ahora seguiremos batiendo con el palillo. Vamos allá. ¿Quieres batirlo tú? Sí. Bátelo, bátelo, cariño. Te voy a ir echando un poquito más de amarillo, porque está, yo creo, demasiado rojo. ¿Te gusta mezclar? Sí, ese es mi interés. ¿Es tu interés? Vamos a ver qué tal ha quedado este color. Yo creo que está muy bonito. Bueno, hacemos otra mezcla. ¿Otra mezcla? Vale. Ayúdame con la silicona, chiqui. Vamos a echar una buena cantidad. Así. Y puedes seguir batiendo. Bátelo, mi vida. Esta maravilla. Que se vea, cariño. Aquí. Así. A ver cómo está quedando, mi amor. ¡Oh, qué viscosidad! Picante. Salsa picante. ¿Te gusta? Sí, y ahora la jeringa. Vale, y ahora la jeringa. ¡La jeringa! Esta es una jeringa de un bote ya vacío de paracetamol de Sancho. Las venden también en la farmacia. No lo bato. ¡Oh, qué bien! Muchas gracias, Sancho. Toma. Y ahora, mira, rellenamos la jeringa con un poquito de la salsa que hemos creado. Mucha. Mucha. Venga. Parece slime. Parece slime. Y ahora colocamos esta pieza. ¿Cómo se llama? Émbolo. Émbolo. Muchas gracias, Sancho. Vamos a apretar el émbolo. ¡Epa! Dale, dale, Sancho, que ¡Epa! caiga la salsita. Así, por los nachos, con cuidadito. Aprieta el émbolo, mi amor. Muy bien. Más. ¡Oh, más! Eso es que te ha gustado. Y mira qué bonito nos ha quedado. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, Sancho, ¿te ha gustado? Sí. ¿Te has divertido? Sí. ¿Has aprendido? Sí. Bien. Te quiero. Un besito. Un besito. Y además de divertirnos, después de un par de retoques nos ha quedado una ración de nachos con salsa exquisita. Hablando de salsa, vamos a pasar a hacer la chunky salsa. Empezaremos por la etiqueta. Podéis usar los imprimibles que os he dejado en playfulcrafts.com. Buscad el que tiene el diseño de la chunky salsa e imprimidlo en papel normal o autoadhesivo. Recorto el diseño dejando un margen amplio y lo plastifico con el forro de libros para darle más durabilidad. Recortamos la etiqueta y os apunto las medidas por si no vais a usar imprimibles. Mide 4,5 cm por 1,5 cm. He preparado fimo rojo y blanco para el bote y su tapa. También tendré a mano la etiqueta para ir midiendo el diámetro según voy modelando. Voy a hacer un cilindro rojo y voy midiendo el diámetro. Corto lo que me sobra de material y ahora voy a intentar modelar aquí arriba una forma cónica. Esta forma ya me satisface bastante. Vamos a hacer la tapa. Aplano el fimo con el rotulador gordo y extraigo un corte circular con una tapa de bolígrafo, como si fuera un cortagalletas. Pruebo la tapa, la etiqueta y yo diría que este bote está bastante bien. Vamos a hornearlo unos 25-30 minutos a 100 grados. Y listos. Voy a seguir el diseño original de Totally Tiny y este bote no se va a poder abrir, así evito que esta pieza quede suelta porque podría ser peligrosa para Sancho. La pego con una gotita de cianocrilato y dejamos secar. Aquí tenemos nuestro bote de chunky salsa y la etiqueta. Vamos a pegar la etiqueta en el bote. A ver, Sancho, ¿quieres despegar la pegatina? Sí. Muy bien. ¿Y ahora me la das, por favor, que hago yo al principio? Mira, la voy a colocar yo así, inicialmente, para que quede más o menos recta. Y ahora la terminas tú de pegar. ¿Quieres? Pégala, chiqui. Aquí delante, que se vea bien. Así. ¡Uy, qué bien te ha quedado! Es la chunky salsa, que ha quedado un poquito despegada de aquí. A ver, permíteme. Levanto el extremo y lo ajusto. Este otro extremo y lo ajusto. Y ya tenemos nuestra... Chunky salsa. ¡Oh, qué bonita! ¿Te gusta, Sancho? Sí. ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Chunky salsa. Chunky salsa. ¡Uy, qué monada nuestra chunky salsa! Pues vamos a pasar a hacer el postre, los churros. Voy a intentar modificar la misma jeringa que hemos usado antes. Primero le voy a cortar el morro
Esto que estoy haciendo con el pulgar delante es muy peligroso, ¿vale? Ahora pintaré 5 puntos, como si fuera una estrella de 5 puntas, y voy a intentar hacer un corte triangular en cada una de las marcas. Bueno, y aquí tenemos más o menos una forma de estrella. Espero que nos sea útil. He preparado Fimo color tofe usando sobre todo colores translúcidos. Además lo he amasado un montón con agua templada y está blandísimo. Lo introduciré en la jeringa que hemos preparado con la forma de estrella. Vamos a comprobar si nos funciona la extrusora. Pues parece que sí. Esta forma enroscada me da ideas para helados, toppings de café, pero en esta ocasión creo que será mejor cortar el extremo. Si toco ahora la pasta que está tan blanda, me va a perder la forma seguro. Por eso la voy a meter un ratito al congelador, para que esté más tiesa y pueda operar con ella. Esto lleva a media horita en el congelador, ya voy a poder cortar los churros. Sophie Darby, presente. Tomando como referencia la mano de la muñeca, podemos cortar cada churro yo creo que a unos 2,5 centímetros. Corto el primer churro y lo uso como referencia para ir cortando los demás. Tengo material de sobra por si no me sale a la primera, pero de momento trabajaré con 4 churritos. Igual os preguntabais por qué siempre hablo de colores translúcidos cuando hago masas tipo de harina. Os lo voy a enseñar con los churros porque se ve muy claramente. Los meteremos al horno durante unos 20 minutos a 100 grados. Ya tenemos nuestros churros horneados. Mirad, churro crudo, churro cocinado. Cuando se cuecen, los colores translúcidos quedan súper realistas para masas de pan. Los colores translúcidos que uso a tal efecto son el número 104, el 204 y, este es paquete nuevo, el número 14. Y suelo acompañarlo con un poco de marrón normal, número 75. Los voy a pegar con cianocrilato intentando no pegarme los dedos. Cuando ya estén bien pegados los voy a barnizar con Mod Podge para darles el toque final. Estoy aplicando una capa bastante gruesa porque vamos a espolvorearlos con sal gruesa de cocina normal y corriente. ¿Quieres espolvorear, Sancho, un poquito de sal? Ven mi vida, ven. Coge una pizca, lo que quepa entre el pulgar y el índice, y espolvorea los churros con la sal. Echa un poquito más, coge otra pizca. Muy bien, y echamos un poquito de sal. Oh, muy bien, Sancho. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que dejar secar. Mira qué monada de churros. Pero no puedo sostenerlos. Eso es verdad. Pero espera, que se me está ocurriendo una idea. ¡Está buenos! Acabo de incluir en el imprimible de cartulina unos diseños de papel de periódico. Los recorto por las líneas. Si observáis desde el vértice superior derecho en diagonal hacia abajo, veréis 2 pequeños rectangulitos. Voy a perforarlos con una tijera con la punta cuadrada. Y ahora retiro la rebaba que me ha quedado por detrás con el estilete. Vamos a hacer un asa con un embalaje transparente. Os recuerdo que son 3 centímetros por 2 milímetros. Y doblaremos a cada lado a 6 milímetros del borde. Lo recortamos. Calentamos entre las manos, doblamos las pestañas, limpiamos las marcas de rotulador y lo curvamos en forma de C. Voy a poner el asa en el papel de periódico insertándola por los rectangulitos que hemos perforado y la fijo por detrás con un trocito de cinta adhesiva. Si queréis podéis humedecer ligeramente la cartulina por detrás para que sea más fácil de trabajar. Voy a pegar el cuadrado de cartulina sobre el rectángulo procurando que me queden las letras orientadas en el mismo sentido. Pondré el cuadrado justo detrás de donde está el asa, dejando el asa en el centro del cuadrado. El faldón que me queda libre abajo es el que por el otro lado tiene el diseño continuo, donde no está esta silueta rectangular. Vamos a enrollar el periódico en forma de cono, teniendo en cuenta que el pico de abajo es este vértice de aquí. Enrollamos el periódico sobre sí mismo y aplicamos pegamento en la silueta rectangular. Pegaremos el extremo del periódico justo sobre la silueta y vamos enrollando el cono y dándole forma. Lo he hecho con cartulina doble, para que sea bien durito y resistente, pero esto hace que no haya mucho margen para doblar y pegar. Voy a recortar lo que no me ha terminado de cuadrar con unas tijeras. En realidad, estas letras corresponden a una traducción al inglés de Ana Karenina. Será que son churros a la Tolstoy. León Tolstoy. Os dibujo el esquema por si no vais a usar los imprimibles. Estoy dibujando un rectángulo de 3 centímetros de ancho por 4 de alto y un cuadrado de 3 por 3 centímetros. Marco en el rectángulo cada centímetro, en horizontal y en vertical, como si fuera a dividirlo en una cuadrícula.
Siguiendo los puntos marcados, trazo una franja de 1 por 3 centímetros arriba a la izquierda, que será la superficie de pegar. Y a continuación dibujo centrado en vertical un cuadrado adyacente de 1 por 1 centímetros. Trazando una diagonal en este sentido sobre el cuadrado, hallaréis la posición de las marcas que perforaremos para insertar el asa. El vértice inferior izquierdo será el pico sobre el que enrollaremos el periódico, y este esquema ya está listo. Conviene aplastar esto un poquito así para que quepa la anchura de los churros. Y para darle más resistencia y durabilidad lo voy a barnizar con laca de uñas transparente, por fuera y por dentro. Para dejarlo secar usaré un vaso, una herramienta larga y una mini pinza. Sostengo con la mini pinza por el asa, pongo en el vasito y lo dejo secar. Y aquí tenemos nuestro cucurucho. ¿Quieres mirar a ver si caben los churros en el cucurucho? A ver, ¡oh! ¡Oh, ¡ay, qué bonito, Sancho! Y tiene un asa. ¿Sabes para qué? Para poder llevármelos a cualquier sitio. ¡Chloe, mira, que hay postre y todo! Y ya tenemos preparados los churros. ¡Qué buenos! Y fíjate, con cucurucho y todo. ¡Oh, qué bueno! Y pasaremos a mi parte favorita, el embalaje. Entre los imprimibles para cartulina encontraréis los diseños para el embalaje. En el que he impreso para Sancho he puesto su nombre, pero en los que os estoy preparando dejaré un logo más neutro. Estos diseños están preparados para cualquier portadocumentos de tamaño A6. Esta la he comprado en el Todo a 100. Es un par de carpetas transparentes y vienen 2 unidades por 90 céntimos. Estas en concreto tienen un cierre de velcro que nos viene genial, porque a Sancho le encanta embalar y desembalar sus juguetes millones de veces. Si no vais a usar imprimibles, bastaría con medir el ancho, pues unos 13 centímetros, y el alto, unos 10,5, para recortar y preparar el material que prefiráis. Lo plastifico con forro para libros autoadhesivo y lo recorto con cúter o con tijeras, como prefiráis. Voy a pegar las 2 piezas entre sí con pegamento de barra. Compruebo que cabe bien en la carpeta y ya puedo embalar todas nuestras miniaturas Totally Tiny Taco Time. ¡Taco Time! Os recuerdo que este juguete no es apto para menores de 3 años. Casi se me olvida, en el juego original de Totally Tiny viene un sobrecito de slime y una bandejita para guarrear. Entre los imprimibles para papel normal o autoadhesivo encontraréis estos circulitos para el embalaje del slime. Los plastifico y los recorto. Si os fijáis en las letras pequeñas he incluido la advertencia de no comer, es importante. Podéis poner el slime en una bolsita resellable, esta es del Todo a 100, 50 unidades, 90 céntimos. O podéis optar por un contenedor más práctico, como una cajita de Juanolas, 1,60 en la farmacia, o una cajita de tapones para oídos, 1,80 en farmacia, también los he visto en Mercadona. O un tarrito que tengáis vacío de crema de ojos, bálsamo labial. Este es de esos botes rellenables que venden como set de viaje. Lo compré en Flying Tiger por 3 euros. Yo hoy voy a elegir la cajita de Juanolas. Pego las etiquetas con mayor o menor fortuna y voy a poner un poquito de slime verde. Uy. Para la bandeja de guarrear podéis usar cualquier mermelada o similar de estas que venden en porciones individuales. Esta es del Mercadona, vienen 10 unidades por 1 euro. ¿De qué color será el slime? ¡Oh, es verde! ¡Jesús, qué pringue! Podéis incluir el slime o no, según os convenga. Y paquete completado. ¡Confeti, confeti! ¡Confeti! ¡Fiesta! 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 ¡Taco Time! Pues ya ves, si yo puedo, tú también. Gracias por vernos. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, comenta, cómete un bocata así de grande a nuestra salud. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Abur! Playful Craft.